Tony Leiva. Tony Leiva fue un evangelista cubano quien conoció a Dios y tuvo una desagradable experiencia, pues contrajo un cáncer de garganta. Este cáncer agresivo en poco tiempo llevó a este joven casi a la muerte, a tal grado que cuando él estaba ya en sus últimos momentos de vida, decidió tomar acción en buscar a Dios. Y le dijo a su esposa y a su familia: si voy a morir, quiero morir ayunando y orando. No me traigan comida, no me traigan nada. Yo voy a quedar en mi cuarto buscando a Dios y partiré con el Señor. Llevaba más de 10 días en ayuno, sin ingerir ningún alimento. Sus fuerzas, imagínense un canceroso sin alimentarse. No tenía fuerzas para pararse, incorporarse de la cama. Estaba muy débil. Cuando una noche, dice que en la oscuridad de su cuarto vio una figura que se movía hacia su cama. Lógicamente pensó que estaba delirando por su mismo proceso, pero aquella figura se hacía más real cuando se acercó. Vio que era un hombre vestido de blanco, de cabello largo, que se acercó a su cama, se acercó a él, y cuando se acercó extendió las manos y tocó su garganta y le dijo: yo soy Jesús, que vengo a sanarte para que me sirvas. Y al momento desapareció el Señor. Desapareció el Señor y desapareció el cáncer que dañaba a Tony Leiva. Tony Leiva llegó a ser un evangelista que se movía por todas partes con grandes resultados de parte del Señor. Pero él necesitó una experiencia con Dios. Él dice que ese día conoció a Dios. Siendo que el ser humano en su mayoría creen en Dios, la mayoría de las personas creen en Dios. Usted le pregunta a cualquiera: ¿tú crees en Dios? Sí. Algunos tienen el adagio de que cristiano significa uno que es nacido, que tiene vida y que cree en Dios. Y entonces la mayoría de las personas, el 80% de las personas, creen que Dios existe. Aseguran que Dios creó el universo y todo lo que hay en él. Hoy vamos a ver en la predicación la importancia de creer en Dios, no, de conocer a Dios. Pues una cosa es creer en Dios y otra cosa es conocer a Dios. Aleluya, santo. Le invito a que usted abra su Biblia en el libro de Job y vamos a estar leyendo algunos versículos. El libro de Job está antes de los Salmos. En el capítulo 1 del libro de Job vamos a leer algunos versículos. Primero vamos a leer del verso 1 al 3. Antes del libro de los Salmos está el libro de Job, capítulo 1, del verso 1 al 3. ¿Ya lo encontraron? Amén. Ahora en silencio escuchamos la palabra. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos,
500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Ahora pasamos al versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Ahora vamos a pasar al último capítulo de Job, que es el capítulo número 42. Y en este capítulo 42 vamos a leer desde el verso 1. Capítulo 42 de Job, el último capítulo. Respondió Job a Jehová y dijo, desde el verso 1: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Vamos a estarle predicando en esta mañana acerca del tema que hemos titulado Hombres que conocieron a Dios. Hay muchas personas, y en la Biblia hombres, personajes bíblicos que conocieron a Dios, no que creyeron en Dios, que conocieron a Dios. Uno de estos hombres que conoció a Dios se llamó Job. ¿Y quién era este Job? Este hombre Job vivió en Uz, se llamaba la región donde él vivía. Esta región de Uz llegó a ser el territorio de Edom, de los edomitas, los descendientes de Ismael, hijo de Abraham. Vamos a hacer silencio, por favor. Y dice que vivió en Uz, y Uz llegó a ser el territorio de Edom, situado al sureste del Mar Muerto, en Israel, sureste del Mar Muerto o al norte de Arabia. Por eso el trasfondo histórico de Job es árabe y no hebreo. Job era un árabe, no un hebreo de la tierra de Israel. El tiempo en que vivió Job se dice que fue aproximadamente o cerca contemporáneo de Abraham, 2000 años antes de Cristo, o quizás un poco más, por el 2100 antes de Cristo. Y
la vida de este hombre que acabamos de leer de Job duró unos 200 años, vivió Job. En su libro, en este libro que acabamos de leer, hay ausencia de historia sobre Israel o de la mención de la Torá o de la ley mosaica, lo que indica que Job vivió mucho antes del 1500, que fue donde el pueblo de Israel recibió la ley de Moisés. Es decir que ya tenemos una panorámica de quién era Job. Lo que acabamos de leer nosotros en la Biblia cuando se habla de los hijos de Dios, se refieren a las criaturas celestiales. Siempre que usted lea hijos de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento, se refiere a ángeles, se refiere a criaturas de Dios. Por eso dice el capítulo 1 que viniendo los hijos de Dios a presentarse delante del Señor, entre ellos vino Satanás. Y Dios, en el Antiguo Testamento, hay una diferencia del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento escuchamos referencia a que Satanás de vez en cuando tenía acceso delante de Dios. Este es un caso. En el Nuevo Testamento, después de que Jesucristo vino a la tierra, después que el Señor murió y resucitó, en el Nuevo Testamento ya, recuerden que Satanás fue echado fuera, ya Satanás no tiene ese privilegio de presentarse delante de Dios. Y dice que cuando Satanás vino entre los hijos de Dios y se presentó al Señor, el Señor le dijo a Satanás: ¿qué te parece mi siervo Job? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es decir, Dios sentía orgullo de Job. ¿Lo sentirá contigo? ¿Lo sentirá conmigo? Tenemos que elevar el gozo del Señor. Dice que el Señor le dice a Satanás: ¿qué te parece mi siervo Job? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás le contestó y le dijo: claro, si tú lo tienes rodeado a él y a todo lo suyo, ¿cómo no te va a servir? Él te sirve porque tú lo tienes bendecido. Tú no me dejas tocarlo. ¿Está escuchando? Amén. ¿Está escuchando por qué la iglesia existe? ¿Sabe? Si Satanás existe y los demonios y la iglesia está en la tierra formada por todos nosotros, ¿por qué Satanás no destruye la iglesia? Because Dios está rodeándonos. Cada uno de nosotros está asistido por los ángeles, está rodeado por los ángeles del Señor. Por eso estamos viendo que cuando Satanás conversa con Dios, le dice al Señor: mira a mi siervo, y él le dice: claro, si tú lo tienes rodeado a él y a todo lo suyo y no me dejas tocarlo, al trabajo de sus manos prospera, a todo lo de él lo bendice, pero déjame tocarlo para que veas si no te maldice en tu misma presencia. Qué equivocado está Satanás. Amén, amén. Gloria al Señor. Y vemos nosotros que en el libro de Zacarías, profeta menor, si nosotros leemos a Zacarías capítulo 2, nos vamos a encontrar una referencia en los versículos 4 y 5 de Zacarías 2. Usted oirá cómo dice: y le dijo: corre, habla a este joven diciendo: sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Gloria a Dios. Dice que tantos habitantes iba a tener Jerusalén que no iba a tener muro, de la cantidad de personas y ganado, animales, pero el Señor le dice: yo seré muro de fuego. Gloria.
alrededor de ella. Gloria a Dios. Ya usted ve por qué Satanás no te puede tocar, por qué no me puede tocar, por qué no puede tocar la iglesia, porque el Señor tiene muro de fuego alrededor tuyo. ¡Ay, Señor! ¡Ay, que me quemo! ¡Sí! Muro de fuego alrededor del pueblo de Dios, de la iglesia del Señor. Satanás no puede. Dice la Biblia que Satanás podrá poner un dedo sobre ti, sí, condicional, si Dios se lo permite. Como en el caso de Job, que le dijo el Señor a Satanás, pues ahí está. ¿Tú crees que Él me sirve a mí porque yo lo bendigo? Toca todos los bienes que Él tiene, pero a Él no me lo toqué. Prohibido tocarlo. Y dice que en un día, mire la hacienda que tenía Job: 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 1,000 bueyes, 500 asnas. Dice que su hacienda era el más grande que todos los orientales, todas los comercios que había. Él era el más grande, este Job. Y entonces el diablo envidioso, reprendemos en el nombre del Señor. Y Dios le dijo: si tú te crees que Él me busca por lo que yo le doy, tú estás equivocado. Él me busca por lo que yo soy. Nosotros buscamos a Dios porque Él es Dios y no hay otro, porque Él es el soberano, el creador, el Rey de reyes y Señor de señores, y Él merece la gloria y la honra, nuestro reconocimiento. No por lo que nos dé lo adoramos por lo que Él es. Amén. Alabado el Señor. Gloria a Dios. Hay quien cuando las cosas le van bien, sí, ay, qué bien, Señor. Pero cuando las cosas van mal, reniegan de Dios. No, vayan bien las cosas, vayan mal las cosas. Dios es Dios y nos dio la vida, Él nos creó, Él nos formó. ¿Sabe lo que hizo? El diablo dice que en un día destruyó los 10 hijos, 7 varones y 3 hembras. Destruyó. Llegaron allá de momento en emisario y le dijo: los sadeos vinieron y se llevaron todas las ovejas. Vinieron los caldeos y se llevaron los 3,000 camellos. Cayó fuego del cielo y destruyó las yuntas de bueyes. Y entonces en un día sopló un viento, derribó la casa donde estaban tus hijos de fiesta y todos murieron. ¿Y sabe lo que hizo Job? Dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Yo lo sigo bendiciendo. Si me da, lo bendigo, y si no me da, lo bendigo y lo sigo bendiciendo. ¿Y tú? Gloria al Señor. Esta es la historia de Job. Ahora, en medio de la situación, dice que volvieron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios. Y cuando se presenta, le dice el Señor a Satanás: ¿qué te parece mi siervo Job? Le ha destruido todo, le quitaste todo, envidioso que es. Sin embargo, mira, ella está orando, no ha habido palabra en su boca contraria a mí, no ha blasfemado, no ha renegado. ¿Y sabe lo que le dijo Satanás? Le dijo: claro, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Déjame tocarlo a él, déjame tocar su piel y tú verás si no te maldice. Y le dijo: Dios, está bien, toca su cuerpo, pero cuidado con tocar su alma, su vida. Y dice que Satanás trae una sarna maligna desde la cabeza hasta la planta de los pies. Y Job se rascaba con una teja o un ladrillo. Usted nunca le ha dado picazón. La picazón es sabrosa, ¿verdad? Pero tiene sus consecuencias. A veces te saca la sangre, ¿eh? Y entonces dice que el pobre infeliz ya no tenía uñas. Dice que con un tiesto se rascaba. Alabado el Señor. Pero estuvo muy mal. Estuvo Job con esa afección de la piel. Dice que era una sarna maligna, el sarcote. Se la puso Satanás allí. Y dice
que lo que decía Job era: en esta mi piel he de ver yo a Dios. La pastora hablaba de la esperanza, hablaba de la fe. Aunque muy mal esté, aunque vengan enfermedades y calamidades y problemas, declara como Job: en esta mi piel he de ver yo a Dios, en este mi hígado he de ver yo a Dios, en estos mis huesos he de ver yo a Dios, en esta mi vista he de ver yo a Dios, Grisel, en este mi brazo he de ver yo a Dios. ¿Quién te mandó a darle un piñazo a Teodoro con ese brazo? Sí, ahora dice que se cayó y que se le fracturó el golpe. Mira de la cara a Teodoro como la tiene inflamado todo. En esta mi piel, dijo Job, he de ver yo a Dios. Yo he de ver que el Señor me va a sanar. Yo he de ver la mano de Dios sobre mí. Y dice que la mujer de Job, doy gracias al Señor por la mía que nunca ha dicho así, pero dice que la mujer de Job decía: maldice a Dios y muérete. Ay, si tú me dices eso. Maldice a Dios y muérete, le decía la mujer a Job. Y oigan, fíjense si el diablo es malo, que le mató los 10 hijos y no le mató a la mujer. Porque la mujer era un instrumento de Satanás. ¿Sabe lo que decía su pobre esposo sufriendo en aquella? Maldice a Dios y muere. Oiga, qué clase de mujer. Pero nada, dice que Job se mantenía y no maldijo Dios, no maldijo Job, se mantuvo fiel al Señor. Pero llegó el tiempo en que Dios visitó a Job. Y es bueno que nosotros, hablando de que Job era un árabe que habitaba en la tierra de Uz, que después fue de los edomitas, al norte de Arabia y al sureste de Israel, siendo que Job era un árabe, pues mire, quizás no tenía mucha experiencia con Dios, pero tenía fe en Dios, creía en Dios, reverenciaba a Dios, porque dice que todos los días ofrecía sacrificios, holocaustos a Dios por si sus hijos habían pecado, por si los hijos habían hecho algo malo. Todos los días él ofrecía holocaustos a Dios. Él era un creyente en Dios. Él creía, quizás como era frontera con Israel, alguien le habló de Jehová. Él tenía la fe en el Señor. Pero ¿qué nos dice esos últimos versículos que nosotros leímos del capítulo 42? Fíjese cómo hay una riqueza tan hermosa cuando el hermano Juan Bautista testificaba y decía que él no me conocía, y usó este texto, y lo menos que se imagina Juan Bautista que yo voy a predicar hoy de Job: y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque Dios visitó a Job. Te voy a decir una cosa: si tú estás en fe, Dios va a resolver tu problema. Dios te va a ayudar. Va a pasar días o semanas o meses, pero mantente en fe. Amén, que la bendición llegue. Amén, y Dios te va a bendecir. Y oye lo que dijo Job: oye, te ruego y hablaré. Verso 4 del capítulo 42. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando Dios sanó a Job, dice que Dios no solo sanó a Job, sino dice que Dios le dio el doble de todo lo que tenía. Tenía 7,000 ovejas, le dio 14,000. Tenía 500 yuntas de bueyes, le dio 1,000. Tenía 500 asnas, le dio 1,000 asnas. Tenía Job toda su hacienda, 3,000 camellos, le dio 6,000 camellos. Dice que le dio el doble y le dio 7 hijos varones más, y las 3 hijas más hermosas de la comarca se las dio Dios. Gemimás, Sesiat y Keren Japut se llamaban. Dice que eran las muchachas más hermosas de toda la comarca. Pero Job tuvo que tener una experiencia con Dios. Job conoció a Dios. ¿Qué te quiero decir? No basta con que tú creas en Dios. Tony Leiva,
conoció a Jesucristo, tuvo una experiencia con Él. Job tuvo una experiencia con Dios. Tú y yo necesitamos tener experiencia con Dios. No basta con decir Dios existe. No basta con creer tú estás en tu trono. No, hay que conocer a Dios. El conocimiento de Dios nos trae convicciones rotundas, totales con Dios. Necesitamos tener convicción de nuestra fe. Ahora mismo están llegando la noticia de cómo en Irak, en una ciudad que se llama Mosul de Irak, el gobierno iraquí le dijo a los cristianos de Mosul que tenían que convertirse al islamismo y pagar los taxes, que si no se convierten al islamismo pagarán con sus vidas. Y dice que hay un éxodo masivo de Mosul hacia Nínive, una sola autónoma independiente, miles de cristianos yéndose porque los van a matar si no se convierten al islamismo. Y te voy a decir una cosa: es mejor morir en la fe en Cristo que vivir sirviendo al diablo. Amén. Amén. Oigo pocos amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria. Hay que tener convicción. Tú llegas a alcanzar convicción cuando tú has tenido experiencias con Dios, cuando tú conoces a Dios. Por eso Felipe experimentaba la gloria de Dios. Y vemos cómo el primer mártir del cristianismo, Esteban, dejó que le apedrearan, pero dice: yo veo al Señor sentado en su trono. Cuando hay convicción, esta vida aquí es una basura. Di conmigo: basura. Esta vida aquí es lucha, tragedia, problemas, situaciones, los piles, las cosas. Y entonces, cuando viene a ver, nos cogieron los años en los cuales, digo, el sabio, ya no hay contentamiento. Se cierran los ojos, se caen las muelas. Viene la dolencia por donde quiera. ¿Y qué es lo que nos queda para enfrentar la eternidad? Una bobería. Esta vida son 60, 80 años. Pero la vida eterna son miles de millones de años con Dios en luz, donde no hay dolor, ni llanto, ni tristeza, ni oscuridad, ni problema. Gloria al Señor. Para los que son fieles a Dios, mientras estemos aquí en la tierra, tendremos la bendición de Dios, la suplencia de Dios, la ayuda de Dios, la mano de Dios, el rodeado por el fuego de Dios, que el diablo no te podrá tocar. Amén. De oídas te había oído, dijo Job. Yo creí en ti, pero ahora mis ojos te ven. Aleluya. He conocido, he tenido una experiencia contigo. He visto cómo me mantuve fiel, me sanaste, me devolviste una familia, me has dado más riqueza que la que tenía. Gloria al Señor. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Gracias te damos. Otro hombre que conoció a Dios en la Biblia fue el profeta Isaías. El profeta Isaías, su profecía comenzó en el año 740 antes de Cristo. Profeta Isaías era de la clase alta de Jerusalén, el más estudiado de todos los profetas. Tenía dones de poeta y dones de profeta, y se le considera como el más literario e influyente de los profetas. Oye bien, se considera a Isaías el más literario e influyente de todos los profetas. Por excelencia,
se le llama el profeta evangelista. ¿Por qué razón? Porque es el profeta que más habló del Mesías, del Evangelio de Cristo y de Cristo con su capítulo 53. Profetizó en los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, esos reyes de Judá. Y fue contemporáneo de Oseas, profeta, y el profeta Amós. Vemos que el libro de Isaías, en su profecía, basta. Vemos cómo este profeta habló del Mesías mesuradamente, cómo habló ampliamente del Mesías, las características, cómo sería, cómo le veríamos, cómo moriría, qué haría. Y estamos hablando que 700 años antes de venir Cristo, Isaías estaba dando detalle de toda la vida del Mesías, cómo sería. Isaías creía en Dios, claro, creía en Dios, pero llegó a conocer a Dios. Recuerda, creer en Dios es una cosa, conocer a Dios es otra cosa. Y vemos nosotros en el capítulo 6 de su libro, Isaías capítulo 6, el encuentro que él tiene con el Señor. Dice allí en Isaías 6:1, profeta Isaías capítulo 6 verso 1: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Estaba en el templo Isaías orando, era un creyente, pero tuvo una visión de la gloria de Dios. Y dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, oiga, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Cuando tenemos una experiencia con Dios, estamos dispuestos a servir a Dios. Estamos dispuestos a obedecer a Dios. Este profeta servía al Señor, pero estando buscando a Dios en el templo. Oye, buscando a Dios, si te vas a Walmart, vas a encontrar comida. A Publix, Sedano, International, vas a encontrar comida. Si vas al templo, vas a encontrar a Dios. Amén. Dice que Isaías estaba en el templo orando, buscando al Señor, cuando dice: vi un trono alto, al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus vestiduras llenaban el templo. Encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían su pie, y con 2 dispuestas a volar a la orden del Señor. Y cuando el profeta dice: cuando vi esta visión, dije: ay de mí, que soy muerto, ay de mí, porque he visto al Rey Jehová de los ejércitos. Pero dice: voló
uno de los serafines tomó con una tenaza un carbón encendido del altar, voló hacia mí y tocó mis labios y dijo: he aquí que esto tocó tus labios, he quitado tu culpa y limpio tu pecado. Cuando hay una experiencia con Dios, ocurren cosas en nuestra vida. Amén, aleluya. Cuando hay un encuentro con Dios, Dios nos purifica, Dios nos perdona, Dios nos limpia. Yo no sé cuántos de ustedes quieren un encuentro con Dios en esta mañana. Amén. ¿Cuántos quieren que el Señor les limpie, les purifique, les santifique? Amén. Gloria al Señor. Porque dice que el ángel vino, el serafín vino y lo tocó y dijo: aquí que esto tocó tus labios limpio, tu culpa y tu pecado. Alabado el Señor. Entonces dice que el profeta oyó la voz de Dios sentado en su trono que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Cuando tú te sientes limpio, cuando tú sientes la salvación de Dios, la bendición de Dios, dice que el profeta levantó su mano y dijo: heme aquí, envíame a mí. Aleluya. ¿Estás dispuesto a servir a Dios? Amén. ¿Estás dispuesto a hablar de Dios? No hay cosa más linda que sentir la frescura de Dios dentro de nosotros, sentir el perdón, sentir la misericordia de Dios. Cuando sentimos esa bendición de Dios, estamos dispuestos a hablar de Cristo, a predicar a Cristo, a hablar del Señor. No importa quién sea, le hablamos de Dios. Amén. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Tuyo soy, yo quiero ir a donde me mandes tú, Señor, envíame a mí. Y si tú vas a donde te manda Él, y si tú estás en su santa voluntad, no demores en venir, pues pronto ha de decir a dónde te manda Él. No demores en venir, pues pronto ha de decir a dónde te manda Él. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Tuyo soy, yo quiero ir a donde me mandes tú, Señor, envíame a mí. Y si tú vas a donde te manda Él, y si tú estás en su santa voluntad, no demores en venir, pues pronto ha de decir a dónde te manda Él. No demores en venir, pues pronto ha de decir a dónde te manda Él. Y mire a dónde Dios mandó al profeta Isaías. Lo convirtió en el más grande profeta del Antiguo Testamento. Santo. El profeta más literario. El profeta que profetizó más del Mesías. Un hombre que tuvo experiencias profundas con Dios. Dios lo limpió, Dios lo envió. Pero él tuvo un encuentro con Dios. Hace falta un encuentro con Dios. Amén. Hace falta un encuentro con Dios.